El tema de este módulo es organización política. En la clase de hoy vamos a aprender primero qué significa lo político en una sociedad. Vamos a discutir dos tipos de poder, el poder y la autoridad, los 4 tipos de organización política, el concepto del Estado-nación, cuáles son las funciones universales de todos los estados del mundo y distintas formas de control social. Bueno, el primer tema entonces es ¿qué significa lo político? Cuando hablamos de la parte política de una sociedad. Aquí les doy la respuesta de una vez. Tiene que ver con el poder. Política siempre equivale a poder. La organización política de una sociedad se refiere a la forma en que se distribuye el poder dentro de esa sociedad para controlar el comportamiento de las personas y para mantener el orden social. Entonces, vamos a repasar esta pirámide de los componentes universales de todas las sociedades. En el módulo pasado exploramos cómo hay 5 modos de subsistencia aquí en la infraestructura de la pirámide. El tema de hoy cabe dentro de la estructura de las relaciones sociales. Y lo más importante de recordar es que diferentes formas de organizarse políticamente está ligado a diferentes modos de subsistencia. Es decir, ya aprendimos que las sociedades encontraron diferentes formas de adaptarse a su medio ambiente mediante un modo particular de subsistir, ¿no? De adquirir alimentos principalmente. Pues diferentes adaptaciones, diferentes modos de subsistir requieren o dan paso a diferentes formas de organizarse políticamente. Cuando hablamos de la organización social de las sociedades, podemos comparar 3 aspectos. Primero, la diferenciación de las instituciones políticas. Es decir, ¿qué tan complicado es toda la burocracia política? Hay un puesto político, hay un montón, hay una persona que cumple con todas las funciones políticas o hay varias instituciones. La presencia o no de figuras de autoridad. ¿Quién tiene el poder en estas sociedades? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo lo usa? ¿Qué límites tiene ese poder? Las demás personas reconocen como legítimo ese poder. Y también la integración política del territorio. Es decir, qué tan grande es el territorio que pertenece a ese sistema político en particular. Bueno, antes de entrar en los diferentes tipos de organización política, vamos a hablar un poco más sobre este concepto de poder. Ya les queda claro que cuando estamos hablando del aspecto político de una sociedad, estamos hablando del poder, ¿no? Y hay 2 definiciones de poder. Por un lado está el poder, ¿no? Que como ya saben, se refiere a la habilidad de organizar y controlar personas, pero también cosas, recursos, territorios, ¿no? Quien tenga esa habilidad de alguna forma controlar a las personas o a las cosas o a los territorios, tiene cierto poder. Por otro, hay un tipo de poder muy específico que llamamos autoridad. La autoridad se refiere a poder que las demás personas en la sociedad reconocen como legítimo. No es lo mismo. Uno puede tener poder sin que las demás personas lo consideren como legítimo, como adecuado, como aceptable. Les voy a dar unos ejemplos. Aquí tengo una foto que está representando un bully en una escuela. Este niño que está agrediendo al otro, evidentemente tiene cierto poder sobre él. Está controlando su comportamiento. Le está diciendo, yo te voy a controlar a ti. Vas a hacer lo que yo quiera. Este niño tiene poder, pero no tiene autoridad. Como ven aquí, la maestra va a detener el acto violento porque el resto de la sociedad, en este caso la escuela, no reconoce como legítimo que un niño tenga ese tipo de control violento sobre otro niño de la escuela. Aquí hay una foto
que representa la policía de Puerto Rico, los policías en general en todos los países tienen autoridad. En general, siempre hay excepciones, pero en general la sociedad reconoce que sí, que la policía tiene y debe tener cierto poder, ¿no? El poder de protegernos de alguien que se mete a nuestras casas porque nos quiere herir, por ejemplo. No significa que tenga poder absoluto, no significa que no cometan lo que llamamos abusos de autoridad. No es un poder, una autoridad con límites. Hay cosas que pueden hacer y cosas que no, pero en general hay ciertas cosas que el resto de la sociedad reconoce como una autoridad, un poder legítimo que tienen las fuerzas policiales. Aquí hay otra imagen del Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos de México. En el caso de una figura como él, tiene poder claramente, ¿no? Es una persona que controla mucho dinero, controla políticos, controla personas, controla de todo. Se considere o no que tiene autoridad depende de la perspectiva. En general, el resto de la sociedad no considera que el poder de una figura delictiva de esta magnitud tenga autoridad. Tiene poder, pero no es un poder que nosotros reconozcamos como legítimo. Pero dentro de la misma estructura criminal, sí, probablemente se considera que él tiene autoridad. Dentro de ese mundo criminalístico, se le reconoce como legítimas sus acciones criminales. Bueno, espero que les quede claro la diferencia entre poder y autoridad. Ahora sí, vamos a hablar de los diferentes tipos de organización política. Así como en el módulo pasado expliqué que cuando los antropólogos ven todos los modos de adaptarse a los medio ambientes que ha tenido el ser humano a lo largo de sus 300.000 años de existir, y que dijimos, bueno, se pueden básicamente categorizar en 5 tipos. Lo mismo se hizo con los tipos de organización política. Si vemos el tipo de sociedad que ha creado la humanidad a través del tiempo y el espacio, llegamos a la conclusión de que se pueden agrupar para nuestra comprensión en solo 4 tipos o 4 categorías. ¿Bien? Esta organización política se divide en banda, tribu, cacicazgo y estado. Como pueden ver, está en un continuo. Si recuerdan de la lección pasada, eso significa que hay ciertas características que aumentan o disminuyen linealmente cuando hablamos de una banda versus una tribu, un cacicazgo o un estado. Una de estas características es la presencia de autoridad. Como les dije, la diferenciación de instituciones políticas, el territorio y el tamaño de la población que integra dentro de la misma estructura política, la existencia de propiedad privada y la desigualdad social. Cuando voy repasando esto en el resto de la lección, pongan atención a estas características y al puro final las repasamos de nuevo. También el control social. Bien, el primer tipo de organización política son las bandas. Esta es la forma menos compleja o más simple de organización política. Es el tipo de organización política que es asociada con los forrajeros o los cazadores-recolectores, que dijimos en la lección pasada, es la estrategia de subsistencia que ha usado la humanidad por casi 300.000 años, ¿no? Excepto con los últimos 10, 15.000 años por ahí. En las bandas, la población es muy pequeña. Una entidad, una banda con una identidad común, usualmente no tiene más de 30 a 50 individuos. Son pequeñas familias nucleares que están todos relacionados entre sí. Eso es toda la sociedad, eso es toda la estructura política. Y son sociedades igualitarias. Voy a hacer una pausa aquí para discutir este concepto porque es muy importante. ¿Qué significa cuando decimos que una sociedad o un grupo social es igualitario? Significa primero que tiene muy poco contraste en prestigio, es decir, no hay unas personas que se consideren más famosas o más importantes o más populares que otros. Cuando sí hay contraste, universalmente está basado en edad y en género.
Por lo general, en las sociedades igualitarias, los hombres siempre se consideran un poco con mayor prestigio que las mujeres y las personas de edad avanzada se consideran que tienen un poco más de prestigio que las personas jóvenes, ¿no? Porque tienen experiencia y sabiduría que las personas jóvenes todavía no han adquirido. Las diferencias que existen son pocas y no son formalizadas. No hay ninguna ley que dice que los hombres tienen ciertos derechos que las mujeres no tienen, por ejemplo. Pero nunca hay una igualdad completa. En el récord etnográfico sabemos de sociedades muy igualitarias, donde las mujeres tienen mucho poder, tienen un rol de tú a tú con los hombres. No conocemos ejemplos de ninguna sociedad donde las mujeres tengan muchísimo más poder y prestigio que los hombres. Es simplemente la realidad de la humanidad según la conocemos. Bien, entonces las bandas son igualitarias. La organización interna de esta estructura política es la familia. Como les dije, toda la sociedad de la banda son 30 a 50 personas e interiormente, como están divididos, son familias nucleares y ellas están relacionadas entre sí. Hay muy poca o nula integración política de los territorios. Como ustedes ya saben, los cazadores-recolectores son grupos nomádicos, ¿no? Son nómadas, ellos se mueven en el territorio, por lo tanto no pueden decir yo controlo este territorio, porque estoy aquí y el otro año estoy en otra parte. Y alguien más, otra banda, puede estar en el territorio que yo ocupé el año pasado. Hay muy poca o nula diferenciación de instituciones políticas. Cuando uno tiene un grupo de 30, 50 personas, no hay mucha burocracia que armar ahí. El liderazgo es informal, es basado en personalidad y habilidades, y los líderes tienen la misma riqueza que los demás. Es decir, no hay ninguna figura de autoridad formal. Todos son iguales. Ahora, si hay, por ejemplo, que tomar una decisión acerca de dónde cazar, y hay una persona que es muy buena en la cacería, bueno, por su habilidad, tal vez la opinión de esa persona tenga más peso, pero no significa que esa persona tiene el poder y la autoridad de obligar a los demás a seguir sus ideas. No existe tampoco la propiedad privada. En las bandas, las decisiones se toman de la siguiente forma. Hay una negociación directa hasta que se alcance el consenso. El consenso significa que todas las personas están de acuerdo. ¿Por qué se puede llegar a un consenso? Bueno, porque hay muy pocas personas en el grupo. Lograr que 30 personas se pongan de acuerdo sobre algo no es tan difícil. También, como toda sociedad, en las bandas existen algunos mecanismos de castigo, principalmente la afición y el ostracismo. La afición ocurre cuando hay una persona que se está comportando de una manera que se considera inadecuada para la banda y se le pide que se vaya y pertenezca a otra banda. Cuando el comportamiento es excesivamente negativo, existe el ostracismo, que significa que la persona la echan de la banda y nadie más la recibe. Y en este tipo de sociedad, eso es una sentencia de muerte porque uno no puede mantenerse solo como cazador-recolector sin un apoyo social. Aquí hay un ejemplo, una foto vieja, como pueden ver, de una banda de inuits, ¿no? Este grupo que ya les presenté de Alaska y partes de Canadá. Bueno, el segundo tipo de organización política son las tribus. Las tribus son una estructura política asociada a los productores de alimentos, los grupos horticulturalistas y pastoralistas. Como recuerdan, habíamos dicho que la horticultura y el pastoralismo es una estrategia adaptativa de subsistencia que sostiene una población un poco más grande. Hay más alimento, puede haber más gente. Cuando uno tiene personas, manejar y controlar esas personas y mantener el orden entre esas personas se vuelve más complejo y por lo tanto, poco a poco, el sistema político se va volviendo más complejo.
En este caso, las tribus no son de 30 a 50 personas, son de cientos de miles de personas, incluso pueden llegar a sostener miles de personas que se consideran parte de la misma tribu. Al igual que con la banda, en las tribus, la organización social interna está basada en la familia. Es decir, todos los grupos dentro de esa tribu están relacionados entre sí. Las tribus continúan siendo un tipo de organización política igualitario, no tienen un líder centralizado. De nuevo, las personas que llegan a ser líderes emplean la influencia, la persuasión, tratan de convencer a los demás, de seguir su ejemplo, de hacerle caso a sus ideas, pero al final todo el grupo tiene que estar de acuerdo en un consenso para las decisiones que impactan a toda la tribu. La propiedad es comunal, no hay propiedad privada todavía en las tribus. Un ejemplo de una foto de una tribu, de un grupo tribal actual en el suroeste de África. Y aquí una foto antigua de los tipis de los indígenas de Norteamérica que tradicionalmente, ante la llegada de los colonizadores ingleses, vivían en estructuras tribales también. Bueno, el tercer tipo de organización política son los cacicazgos. Los cacicazgos son un tipo de organización política que están asociados con el inicio de la agricultura intensiva. Cuando hablamos de la agricultura como estrategia de adaptación, dijimos que provee mucho alimento, por lo tanto sostiene poblaciones muy grandes. Al existir la agricultura que requiere controlar terrenos, fuentes de agua, etc., está la posibilidad de que algunas personas empiecen a tener más poder que las demás. ¿Cómo? Siendo ellos quienes controlan los terrenos, el agua, etc. Los cacicazgos empiezan a hacerse bien complejos y bien diferentes de las bandas y las tribus. Incluyen la integración formal de múltiples comunidades. Por ejemplo, en las sociedades andinas, ¿no? el imperio de los incas, era un cacicazgo que incluía comunidades en la costa, comunidades en la montaña, y eso le provee al cacicazgo, que es el mismo sistema político, con alimentos marinos, terrestres, etc. La población de los cacicazgos empieza a hacerse muy grande, de miles a decenas de miles de personas. Pero, al igual que en las bandas y las tribus, a lo interno de la sociedad, la organización social sigue siendo basada en la familia. En el cacicazgo hay un individuo que tiene autoridad política. Esto es completamente diferente a lo que dijimos de las bandas y las tribus. Hay un liderazgo centralizado. La figura del cacique ocupa funciones tanto políticas como económicas. Es una persona todopoderosa dentro del cacicazgo y es un líder formal. El cacique no trata de convencer a los demás por su buena personalidad y sus argumentos. No, el cacique tiene un poder de tomar decisiones y el resto de la sociedad está de acuerdo con que tiene ese poder, tiene esa autoridad. El estatus social de las personas en el resto del cacicazgo dependen de la proximidad familiar que tengan con él o la cacique. Aquí hay una foto de la última cacique que tuvo el cacicazgo de Hawái antes de ser invadido y conquistado por los Estados Unidos e integrado a ese país. Aquí también hay un dibujo, una pintura, en este caso un retrato de Atahualpa, uno de los caciques del imperio inca. Bien,
Llegamos entonces al último tipo de organización política, que son los estados. Esta es la forma más compleja y formal de organización política que vemos hasta ahora en el mundo. Son nuevos relativos a el resto de las formas de organización política. Aparecen hace aproximadamente 5.000, 6.000 años con la existencia ya de la agricultura intensiva. Al igual que los cacicazgos, los estados integran múltiples territorios. Pueden ser muy, muy grandes. Pensemos en Rusia, por ejemplo, en la China, y sostienen poblaciones de cientos de miles a millones, incluso billones de personas. Tanto la China como la India tienen más de 1.000 millones de personas cada estado. A diferencia de los otros tipos de estructuras políticas, los estados son altamente estratificados y la organización social interna ya no está basada en la familia, sino en las clases sociales. Si pensamos en un país, las personas de ese país no están todas relacionadas como familias, sin embargo, todas pertenecen a alguna clase social y según la clase social a la que pertenezcan, eso determina mucho su posición dentro del país, dentro del estado, los recursos a los que puede acceder, etc. Los roles políticos son altamente especializados. Todos conocemos, por ejemplo, en Puerto Rico, toda la burocracia política. ¿Cuántos puestos políticos hay? Hay gobernadores, hay jueces, hay esto, hay lo otro. La autoridad en los estados está basada en la ideología y la fuerza. En los estados hay múltiples figuras de autoridad, no solo una, y están basados en ideología, es decir, el estado invierte mucho en convencer a todas las personas que pertenecen a él, y que los agentes del estado tienen autoridad, ¿no? Nosotros reconocemos que el presidente o el gobernador o el legislador tiene cierta autoridad porque se nos enseña desde niños que es así. Cuando la ideología no es suficiente y el resto de la sociedad no considera legítima la autoridad del Estado, el Estado siempre tiene la herramienta de utilizar la fuerza. Y todos podemos pensar en ejemplos de las noticias de países donde el gobierno ha perdido mucha legitimidad, en Rusia, en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, y ahí es donde empieza la represión hacia los ciudadanos. Si el Estado no convence de forma ideológica a las personas de su autoridad, lo hace por la fuerza. Aquí hay una representación de lo que se piensa era Mesopotamia, que es el estado uno de los más antiguos que conocemos, en lo que actualmente es el país de Irak. Y una foto aquí de la capital de Kazajistán, un país como casi 200 otros que hay en el mundo actualmente. Hay estados antiguos que ya no existen y todo el resto del territorio global hoy en día está dividido en estados, lo que nosotros llamamos países. Bueno, vamos a seguir hablando del Estado porque es obviamente un tema muy importante. Hay otro concepto que quiero recalcar aquí que es especialmente importante para los puertorriqueños y es el concepto del Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación se usa para definir muchos países contemporáneos. Ya dijimos que un Estado es un tipo de organización política. Acabamos de repasar sus características y cómo se diferencia de otras organizaciones políticas como los cacicazgos, tribus y bandas. El concepto de nación se refiere a un grupo de personas que comparten una identidad común, una cultura, una historia común. Por lo tanto, el concepto de Estado-Nación se refiere a un grupo de personas que comparten una cultura, una historia, una identidad común y que están unificados por una estructura que consideran, una estructura política que consideran como legítima. Hay un problema
muy grande con el concepto del Estado-nación, y es que no siempre se comparte la identidad o se considera el Estado como legítimo. Por procesos históricos, la realidad hoy en día es mucho más compleja. Por ejemplo, aquí hay un dibujo, un mapa de España, resaltando varias regiones, Galicia, el País Vasco, Cataluña, ¿no? Que son áreas que tienen una identidad nacional muy fuerte, tanto así que hay grupos dentro de esas regiones que quieren convertirse en un país diferente, ¿no? Quieren ser un estado diferente a España, porque aunque pertenecen al Estado de España, no consideran que ellos pertenecen a la nación española. Ellos se consideran gallegos, vascos o cataluños. Otro ejemplo, esto es un mapa de Nigeria, un país en el oeste de África. Este mapa representa algunos de los grupos étnicos más grandes del país, pero hay unos 250 grupos étnicos diferentes. Cuando uno tiene tanta diversidad de naciones, ¿no? De culturas dentro de un país, es bien difícil lograr que todas consideren como legítima la autoridad del Estado que rige a todas. También está el otro problema, que las naciones muchas veces sobrepasan los límites, las fronteras de los estados, ¿no? Hay comunidades que se llaman diásporas, ¿no? Que están en todas partes del mundo. Entonces comparten la identidad cultural con personas que están en otro estado. Bueno, aquí hay un mapa de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un ejemplo clásico del problema con el concepto de Estado-nación, ¿no? Puerto Rico pertenece al Estado de Estados Unidos, ¿no? Políticamente pertenece de una forma particular, que es esta figura del Estado Libre Asociado, a Estados Unidos. Pero la nación, ¿no? La cultura compartida, la historia compartida, la identidad común de los puertorriqueños tiende a ser muy particular de Puerto Rico y no necesariamente la comparten con el resto de Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas funciones universales de los estados. No importa si estamos hablando de los primeros estados hace 5 o 6 mil años o de los estados contemporáneos, los países de hoy en día, todos los estados cumplen ciertas funciones de control, de judicialización, de reforzamiento, de fiscalización, que son necesarias para su supervivencia. La primera de estas funciones es controlar la población. Los estados necesitan saber a quiénes gobiernan. En una banda, si hay 30 personas, nadie tiene autoridad, nadie tiene necesidad de controlar a los demás, y si la tuvieran, son solo 30, 40 personas. Los estados tienen miles, millones de personas, y el estado quiere saber quiénes son. Para eso realizan censos, ¿no? Encuestas que se hacen actualmente, usualmente cada 10 años, para saber quiénes son, dónde viven, dónde están, cómo viven, etc. También los estados tienen agentes de migración o algún tipo de agente en las fronteras para controlar quién entra y quién sale de ese estado. También los estados siempre subdividen el territorio, como es muy grande, para administrarlo, ¿no? Entonces lo subdividen en departamentos o provincias o municipalidades o condados o como le quieran decir, pero el punto es agarrar ese territorio grande y dividirlo en pedazos más pequeños y poner a una figura de autoridad en cada uno de esos territorios. De ahí que empiezan a reproducirse este montón de roles políticos del Estado. Los estados incitan y favorecen la movilidad interna. A los estados les gusta que la gente se mueva dentro del estado. ¿Por qué? Porque eso ayuda a crear una identidad común y a romper lealtad a alguna tribu o alguna comunidad local. Para el estado es muy importante que la principal lealtad de las personas sea hacia el estado completo y no a su localidad.
Los estados confieren derechos únicos a sus ciudadanos, ¿no? Hay ciertas ventajas, ciertos derechos que le tiene que otorgar a las personas para que quieran ser parte del estado, pero a la vez los estados siempre confieren derechos distintos entre sus ciudadanos. No hay estado donde absolutamente todas las personas tengan los mismos derechos. Pensemos por lo mínimo en los niños. Los niños no pueden votar, los niños no pueden tomar alcohol, ellos no pueden manejar, ¿no? No todos tienen los mismos derechos en un estado. La segunda función es esta de judicializar, emitir leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes son normas que son codificadas. Nosotros habíamos hablado antes, por ejemplo, de las normas culturales, como estas reglas de cómo comportarse en sociedad, que uno sabe, simplemente por haber crecido en una sociedad, en una cultura en particular. Pero las normas culturales no son leyes. Cuando está codificado en algún lugar donde dice claramente qué se puede y no se puede hacer, y el castigo por romper esa ley, ahora estamos hablando entonces de una codificación. Eso es una ley. Las leyes especifican tanto crímenes como violaciones a las leyes, ¿no? Esto se considera un crimen y esto es un castigo para ese crimen. Las leyes también tienen la función de intentar eliminar el conflicto interno de los estados. Hay una cifra muy interesante y es que desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el 85% de todas las guerras que han habido en el mundo han iniciado internamente de un estado, una parte del estado contra otra, no entre países. Eso indica, ¿no? Sugiere que el estado es una forma de organización política muy frágil en el sentido de que como es tan grande e incorpora tantas personas tan diversas, es muy difícil y requiere mucho esfuerzo mantener unido a ese estado. Eso no pasa en una banda, por ejemplo, donde hay 30 personas que todos son familia y es más orgánico. El estado es más a la fuerza. Aquí tengo una foto del Código de Hammurabi. Es una de las leyes codificadas más antiguas que conocemos. Es un conjunto de 282 leyes que están inscritas en una piedra desde hace casi 4.000 años. Tiene una lista muy específica de leyes, crímenes y castigos. Y cuando uno se pone a leer estas leyes, todo lo que está ahí escrito, puede empezar a ver las características del Estado. Habla mucho de cosas relacionadas con agricultura. Habla mucho de diferentes clases sociales, ¿no? De esa desigualdad social que es tan característica del Estado. Es muy divertido leerlas porque, les advierto de una vez, son leyes escritas hace 4.000 años. Muchos de los castigos es la muerte, la pena de muerte para todo. Yo les puse un enlace donde pueden leerlas. Les recomiendo que le echen un ojo porque es muy divertido ver cómo hace 4.000 años especificaban tantas leyes, tantos crímenes y tantos castigos. Bueno, la tercera función universal de los estados es reforzar esas leyes. No solo hay que hacer leyes, sino hay que obligar, hay que hacer cumplir las leyes. Y para eso también hay un montón de otras figuras de autoridad en los estados. Aunque son una forma de organización política muy reciente, los estados han competido exitosamente con el resto de las organizaciones políticas y sabemos que eso es gracias a su tamaño y especialmente el tamaño de sus fuerzas militares, ¿no? Esta parte de si no los convencen por ideología, los convencen a la fuerza. Hoy en día no existe oficialmente ningún cacicazgo. Existen tribus, existen bandas, ¿no? De personas, de grupos sociales que son cazadores-recolectores todavía o que son pastoralistas, horticulturales, lo que hablamos en el módulo pasado, pero todos esos grupos viven dentro de un estado. El estado ha ganado. La última función universal es la fiscalización. Eso tiene que ver con el dinero. Los estados requieren de un sistema financiero, ¿para qué?
para mantener ese montón de oficiales y gobernadores y jueces y fiscales y militares y policías, etcétera, ¿no? Y para eso, principalmente, cobran impuestos al resto de la ciudadanía. Bueno, y el último tema de hoy tiene que ver con las distintas formas de control social. Toda sociedad debe lidiar con el control social, ¿no? En una sociedad tiene que haber cierto nivel de orden, si no, cae la sociedad, ¿no? Las personas no pueden convivir en el caos, en la violencia permanente. Tiene que haber algún tipo de control social. Hay que asegurarse de que las personas se comporten de forma apropiada según se considere por cada cultura una forma apropiada de comportarse. Todas las sociedades, pequeñas, grandes, bandas, tribus, cacicazgos, estados, no importa, tienen estas normas culturales, ¿no? Que nos dicen cuáles son los comportamientos adecuados. También es normal que en todo grupo social existan personas que se desvían, ¿no?, de ese comportamiento ideal, llamémoslo así, para bien o para mal. Y toda sociedad tiene incentivos, tanto positivos y negativos, para que la gente se porte de manera adecuada. Es decir, premia de alguna forma el buen comportamiento y castiga de alguna forma el mal comportamiento. Hay mecanismos informales de control social. Uno de estos es la enculturación. Simplemente al crecer dentro de una cultura particular, aprendemos informalmente las formas apropiadas de comportarse. La opinión pública es otro mecanismo informal de control social. Piensen en qué cosas harían ustedes que tal vez en nuestra cultura se considere como indebida si tuvieran la certeza de que nadie nunca se va a enterar y nadie nunca va a opinar al respecto, ¿no? El miedo al qué dirán, al chisme, a que los demás sepan algo, mantiene a las personas portándose bien. Los sistemas de creencias en lo supernatural, ya sea la religión o en las sociedades donde se cree en brujería o en el espíritu de los antepasados, es otra forma informal de mantener a las personas portándose bien. En las sociedades más simples, estos son los únicos mecanismos de control social. En las sociedades complejas, como en los estados, hay otros mecanismos más formales, pero todo esto que acabo de decir, estos mecanismos informales, siguen funcionando y siguen siendo muy útiles para su propósito, que es mantener a las personas portándose de una forma que se considera en esa sociedad, según su cultura, como adecuada. También hay mecanismos formales de control social. Uno de mis favoritos es estos duelos de canciones que tienen los Inuit. Y también les subí un video. El video es de una película, no es un documental, es una película, pero representa muy bien cómo funciona esto. Es un mecanismo comunitario de control social. Cuando dos individuos tienen un problema, se hace una actividad donde el resto de la comunidad los escucha competir en un duelo de canto. Entonces, la primera persona canta una canción donde habla de la otra persona con la cual tiene un problema. Y después es el turno de la segunda persona y así sucesivamente. Y como verán el video, y disculpen, está en inglés para los que no hablan español, no hay límites. Se puede insultar a la persona, se puede decir cosas terribles de la persona, se pueden decir cosas graciosas de la persona. Y la idea es que al final del duelo de las canciones, toda la comunidad está riéndose tanto de las cosas que están cantando que se les olvida el conflicto. A mí me encanta eso. También hay intermediarios, terceras personas que intervienen en los conflictos. Por supuesto, en sociedades más complejas tenemos cortes, ¿no?, los juicios para resolver conflictos mayores o incluso la guerra. Bueno, vamos a repasar por último entonces cómo estas distintas organizaciones políticas, ¿no?, están en este continuo.
Presencia de autoridad. Ya sabemos que en las bandas, tribus, no hay autoridad y conforme avanzamos a cacicazgos o estados hay mucha autoridad. Diferenciación de instituciones políticas. De nuevo, en las bandas y en las tribus no hay diferenciación. En el cacicazgo muy poca, porque la figura del cacique realmente es toda la institución política. En el estado hay miles de puestos políticos. Territorio y población que integra, esto aumenta conforme avanzamos en el continuo. Más territorio, más personas. El nivel de control social y la formalidad de ese control social también aumenta conforme avanzamos en este continuo. Bueno, ese es el resumen del tema de hoy. Como siempre, si tienen preguntas, pueden escribirla en el foro general de dudas o enviarme un mensaje.